Bienvenidos a este episodio de podcast. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Luis Antonio Luna y que el día de hoy le denominaremos bioestimulación estratégica, y también nos acompaña el ingeniero Ricardo Torres y un servidor Ernesto Serna para que nos dé un poquito de antecedentes de su formación académica, su experiencia en formación. Por favor, ingeniero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Me declaro también fiel fan de podcast, lo sigo mucho, escucho mucho todas las entrevistas, de muy buena calidad, muy buenos ponentes, por cierto. Pues como lo menciona, mi nombre es Luis Antonio Luna, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA, egresado hace 20 años. Hace 20 años egresé como ingeniero fitotecnista en el área de cultivos protegidos. Este año, por cierto, festejamos nuestros 20 años de egresados y puedo decir a manera resumida que prácticamente mi carrera se reduce al tema de nutrición vegetal. Toda mi formación ha sido bajo ese concepto. He elaborado para diferentes empresas, tanto nacionales como transnacionales, en ese ámbito, tanto de nutrición especializada como bioestimulación. Muy bien, ingeniero. Ingeniero Ricardo, por favor, si Sí, gusta. gracias, maestro Serna. Bienvenido, ingeniero Muchas Luna. Un gracias. placer estar aquí con usted. Placer para mí. Y ya entrando sobre el tema o entrando en materia bioestimulación estratégica, me gustaría cuestionar primeramente qué entendemos por un bioestimulante. Sí, el concepto por lo general es básico y se resume de la siguiente manera. Es una sustancia que puede ser un compuesto activo o un microorganismo que ayuda a penetrar algún nutriente o a mejorar las características para mitigar los efectos tanto de estrés climático o estrés biótico por plagas y enfermedades. En ese sentido, las condiciones agronómicas del cultivo mejoran con la aplicación de este tipo de productos, entendiendo que no es un nutriente como tal, sino que es una sustancia que ayudará a que la nutrición o que el impacto por enfermedades o por plagas sea menor. Así es como podemos definir lo que es un bioestimulante. Y esta parte, o sea, digamos que ese es el bioestimulante o la parte de bioestimulación. ¿Cómo los clasificaríamos estos bioestimulantes para las plantas? Hay una clasificación que también hoy en día es muy conocida, en literatura lo podemos encontrar, que es básicamente grupos donde podemos entender cada uno de estos conceptos bioestimulantes para cada fin en específico. Lo más común encontrar bajo esta clasificación es proteínas hidrolizadas, que por lo general vienen siendo productos a base de aminoácidos o algún derivado de estas mismas proteínas. Está también el concepto de extractos de algas. También son bioestimulantes. También se consideran bioestimulantes, biopolímeros, donde podemos encontrar un concepto muy particular, el quitosano, que también es un bioestimulante que se usa hoy en día bastante como elicitor. Está también el tema de los extractos húmicos, donde se cataloga tanto los humatos como los ácidos húmicos y fúlbicos. Y también estaría la clasificación de los microorganismos, que también hay una subclasificación donde podemos dividir microorganismos con efecto en la nutrición, como biofertilizantes, o microorganismos enfocados al biocontrol, ya sea tanto de plagas como de enfermedades en general. Podemos definirlo básicamente como la clasificación general que existe hoy en día bajo este tipo de productos. Sí, aquí quisiera preguntarle, ingeniero Luna, ¿cómo pudiéramos, vamos a decirlo así, diferenciar un bioestimulante? Eso sería por primera cuestión. Independientemente de ello, ¿cómo aplicarlo? ¿Cuándo aplicarlo? Y creo que sí nos pudiera ahondar un poquito en este tema. Sí, ese es un punto muy importante porque hoy en día gran parte de la mercadotecnia de las empresas va muy enfocado a este concepto de bioestimulación. Hay mucha información,
hay muchos productos. Prácticamente todas las empresas hoy en día, dentro de su portafolio o catálogo de productos, ofrecen productos de bioestimulación y muchas veces el productor confunde bajo qué concepto o bajo qué condiciones debe aplicarlo. Primero hay que entender bien el concepto del bioestimulante, de qué es, para qué nos sirve, cuál es su procedencia, cuál es su etapa o su proceso de fabricación y a partir de ahí, bajo qué características de contenido de diferentes sustancias o alguna sustancia específica me ayudará para cumplir cierto objetivo. En ese punto hay que entender o hay que tener en cuenta de que no es aplicar por aplicar bioestimulantes, no es mezclar por mezclarlos. A veces pensamos que 1 más 1 es 3 bajo un efecto sinérgico y resulta que 1 más 1 es 0.5. Podemos tener un efecto contraproducente porque a veces en los procesos fisiológicos o metabólicos de las plantas también podemos generar una confusión en la cual la planta puede alterar sus procesos debido a todo ese cúmulo de bioestimulantes que no lo hacemos bajo una estrategia clara o bajo un concepto real sobre lo que queremos influir en cierta etapa fenológica. O sea, esto implica que si no tenemos ese conocimiento, ese estudio, lejos de tener un resultado positivo, puede ser todo lo Puede contrario. ser negativo bajo alguna recomendación en la cual mezclemos productos en exceso o que la dosis sea baja o la dosis incluso sea alta. En ese sentido podemos tener efectos contraproducentes en los cuales pues podemos tener alguna experiencia desagradable bajo simplemente el uso de una mala información o no entender el concepto claro del bioestimulante, dejando de lado la recomendación de la etiqueta. Exacto. Ahí pudiera ser que en esta parte de aplicación, por ejemplo, no sé, se me ocurre mezclar dos. O sea, Sí. creo que por ahí van también. Sí, por ejemplo, a veces queremos alargar o más bien queremos acelerar el proceso de floración. Aplicamos por lo general alguna hormona vegetal, ya sea de origen sintético o algún otro origen. Y queremos fortalecer incluso con algún producto y estimulante que también acelere o potencialice ese proceso o ese efecto que queremos ver. Muchas veces, bajo ciertas funciones de cierto aminoácido, puede alterar el efecto de la hormona o viceversa. Por poner otro ejemplo, es común también aplicar aminoácidos para el tema de uniformidad calibre de frutos, mantener las condiciones de poscosecha. Muchas veces no entendemos el aminograma o no conocemos el aminograma del aminoácido que estamos aplicando y puede ser que de ese aminograma, dentro de ese aminograma presente en el producto, está la metionina, un aminoácido precursor del etileno que viene a alta concentración y en lugar de alargar la vida de post cosecha, lo que generamos es acelerar el proceso de maduración teniendo ya el efecto contraproducente. Y ahí es donde ya viene un problema. Es ahí donde viene un problema. Puede ser simplemente por el aspecto de no entender el concepto del producto. No podemos clasificarlo simplemente como aminoácido. Dentro de los aminoácidos hay que entender cuál es el aminograma, cuál es el contenido y bajo qué concepto a mí me sirve aplicarlo. Puede yo comprar en alguna agroquímica un aminoácido con un contenido alto en ácido glutámico, me ayudará en algunos procesos como mejorar las estructuras florales. Pudiera encontrar un producto donde viene más alto en prolina, donde ahí el efecto sería más bien a temas de mejorar las condiciones osmóticas dentro de la planta, o incluso puedo encontrar productos ya con un aminograma más diferenciador que pudiera, bajo ese segmento, por ejemplo, un producto alto en triptofano, que es precursor de ácido indolacético, usarlo para conservar raíz o estimular el crecimiento de la misma. Algunos ejemplos nos daba de los bioestimulantes, ¿no? Uh-huh. Entre ellos está algas marinas. Ahorita nos comentaba el caso
de aminoácidos. Ujú. ¿Qué otros más pudiéramos ir hablando ya en función de algo específico? Porque no lo podemos usar, digamos que en todo el año podemos usar algas marinas. Las algas marinas las podemos usar bajo un concepto preventivo. Por ejemplo, ahora que estamos aquí grabando durante el Congreso de CONAPA, estamos a 5 de diciembre. Las condiciones del día de hoy fueron muy calurosas. Estuvimos hoy en los días de campo. Fueron condiciones muy diferentes a las que yo vivía cuando empecé a venir aquí como gerente comercial de la empresa en la cual empecé a venir aquí a la zona de Michoacán, donde las mañanas ya eran bastante frías, ¿no? Estar incluso a huertas de altitud mayor a 2000 metros ya no es el frío que hacía hace 10, 15 años que yo empecé a venir, finales del 2008, principios del 2009. Bajo ese sentido, hay que entender que el clima hoy en día juega un papel fundamental en aspectos o factores claves en la producción. Y bajo ese sentido, la bioestimulación es también un punto importante para entenderla, hacer una estrategia adecuada y a partir de ahí generar las condiciones que yo quiero ver en mi cultivo. El extracto de algas como tal, pues me ayuda mucho en estos aspectos de mitigar o aminorar el daño por estrés climático, ya sea bajo temas de alta radiación, temas de salinidad, temas de frío, temas de alta temperatura o incluso también siendo elicitor bajo algunos principios como los laminaranos, los fucuidanos, los carrijananos, para proteger la planta de ciertas enfermedades. Entonces las algas marinas, digamos que pudieran ser más bondadosas en... Sí, en ese sentido, dentro de la clasificación de los bioestimulantes, las algas marinas hoy en día podemos decir que es uno de los productos que más se usan en aspectos de bioestimulación, sobre todo por lo que comento, ¿no? No va enfocado a temas de estrés abiótico, que es bajo el concepto principal que queremos aplicar, sino también aspectos elicitores, donde también podemos proteger a la planta, fortalecer su sistema de defensas bajo el ataque de enfermedades principalmente o algunos agentes externos. Allí sería diferente, por ejemplo, bueno, ya nos comentó el caso de aminoácidos, pero de ácidos húmicos, de fúlbicos. Ácidos húmicos y fúlbicos, pues también es una parte importante, entendiendo la clasificación o las ventajas que nos da el uso de cada uno de ellos, entendiendo que el ácido húmico me va a ayudar mucho al tema de la estructura del suelo, a la retención de humedad, al mejoramiento de la capacidad de intercambio catiónico, a la expresar mejor la oxigenación del suelo y por ende una mejor tema de exploración radicular por parte de los cultivos. En el tema del ácido fúlvico, pues me va a ayudar también a complejar elementos que penetren de manera más fácil, que no haya antagonismos, que en ese sentido mi fertilización sea mucho más eficiente porque el ácido fúlvico en combinación con el ácido húmico, pues me va mejorando esas características tanto físico-químicas y biológicas del suelo. Pero en el caso de estos mismos ejemplos, elementos esenciales, también pudieran ser. El elemento esencial como tal no se clasifica como bioestimulación, entendiendo que los 17 elementos esenciales están clasificados así, ¿no? Como nutrientes. Sí, Hay otro clasificado dentro de la nutrición, o más bien dentro de la bioestimulación, perdón, que son los elementos beneficiosos o no esenciales. En ellos podemos encontrar el silicio, que es un tema también muy en moda hoy en día, que hoy se capacita mucho, se da mucha información respecto al silicio, al vanadio, al cobalto, al elementos que no se consideran al día de hoy esenciales, no cumplen un efecto específico por el cual no pueden ser suplidos por otro elemento, sin embargo, muestran muchos efectos de bioestimulación. Por ejemplo, en el caso del silicio, aplicando productos dependiendo la fuente
pero que una vez que se convierten en ácido ortosilícico, a partir de esa asimilación del ácido ortosilícico, que es la manera biodisponible en la cual la planta asimila el silicio, podemos ya tener un efecto bioestimulante muy marcado también contra condiciones de alta temperatura o bajas temperaturas, bajo esa capa que por lo general en fisiología se le llama cuerpo de silicio, que ya es una capa de cristales de sílice, polifenoles, pectatos de calcio, que me ayudan a proteger a la planta contra temas de evotranspiración, temas de mejor reserva de agua a nivel celular, temas donde también la planta se puede proteger contra el ataque de enfermedades, contra el ataque de insectos, donde el mismo silicio también tiene su efecto elicitor, provocando o estimulando la formación de ciertas enzimas, de ácido jasmónico, ácido salicílico, etc. Y en el caso de los microorganismos, ¿también nos pueden ayudar? Sí, claro. El caso de los microorganismos, también hay que entender el concepto bajo qué queremos aplicar microorganismo, si es un tema de biofertilización, un tema de biocontrol. Si es biofertilización, también cuál es mi objetivo específico. Por ejemplo, solubilizar fósforo. Bajo solubilización de fósforo hay que entender los microorganismos capacitados o que tienen la mayor capacidad de hacerlo. El caso del género Bacillus, el caso de género Pseudomonas, por poner un ejemplo, que son los dos géneros que tienen esa mayor facultad. Si mi objetivo es fijar nitrógeno, tendrá que seleccionar un producto donde estén los microorganismos específicos o que mejor se adapten a esa acción, que podría ser el género Azospirillum, puede ser bacterias también como Azotobacter, Nitrobacter, etc. Si es un tema ya bajo tema de biocontrol, pues entran también no solo bacterias, sino hongos. Tenemos hoy en día el caso muy usado como la Trichoderma hertzianum. Tenemos algunos también Bacillus, Amylocephalians, Subtilis, Excellensis, por comentar algunos, ¿no? Ellos, aunque hacen función, ¿no?, de bioprotección, también hacen la función de bioestimulación. Así es, ya sea un mecanismo directo o indirecto, porque tanto el microorganismo con efecto a biofertilización también tendrá un efecto indirecto de generar anticuerpos, generar sideróforos, generar algunos compuestos volátiles que también en su momento ayudarán a que la planta se proteja de ciertos patógenos. El último de estos, de los ejemplos, ¿verdad?, de bioestimulantes, los biopolímeros, ¿esto cómo nos ayudan o cómo se...? Dentro de la clasificación de los biopolímeros, pues lo más usado es el quitosano. El quitosano es un compuesto que deriva de la quitina. El quitosano hoy en día también es un compuesto muy usado como elicitor. Ayuda mucho en los procesos de sistema de resistencia de las plantas, tanto pasivos, pero principalmente activos. En ese sentido, hay mucha literatura ya al respecto de cómo influye en las rutas metabólicas, sobre todo en la ruta del ácido chiquímico, donde el quitosano puede expresar mejor la formación de compuestos de defensa, como vienen siendo las fitoalexinas, las quitinasas, las betagluconasas, algunos aminoácidos aromáticos, algunos compuestos también de defensa que vienen siendo algunas enzimas que ayudarán en ese sentido a que la planta esté mejor adaptada al combatir las enfermedades, a expresar también de manera más eficiente incluso temas como el enraizamiento, el engrosamiento de la cáscara de los frutos, etc. Entonces, este último de biopolímeros ya los podemos encontrar también. Sí, lo más común luego es encontrar productos base quitina o ya una adaptación mucho más eficiente que es el uso del quitosano como tal. Volviendo al tema de los aminoácidos, ¿no?, donde hay que hacerle entender al productor o al agricultor, no solamente comprar un producto de aminoácidos, hay que entender su origen, si es de origen animal, si es de origen vegetal, su proceso, si es hidrólisis enzimática, hidrólisis alcalina, ácida. Bajo
vayamos entendiendo sus conceptos, vamos también a diferenciar bajo qué factores o bajo qué circunstancias o escenarios podemos aplicar cada producto. En el caso del quitosano, pues puede ser exactamente lo mismo, ¿no? No solamente es el contenido de quitosano en la etiqueta, ¿no? Hay que entender el tamaño de partícula que nos ofrece la marca, Esa es otra cosa todavía más. sí, el origen de la materia prima, si viene, que por lo general viene de crustáceos, si es origen camarón, es origen cangrejo, es algún otro tipo. Y bajo ese concepto, ¿cómo puedo identificar la calidad en cada uno de los productos? Volviendo al caso de las algas, es lo mismo. Hay que entender qué tipo de alga es, si es Ascophyllum, Eclonia, Gelidium. He escuchado hablar de algunas de aguas dulces. Ascophyllum viene de Ascophyllum es de mar, es una alga parda que se incrusta en las rocas. Básicamente crece en la costa de Canadá y en la costa de los países del norte de Europa. Tiene unas características muy propias a comparación de otras algas que encontramos en otros productos agrícolas, como puede ser la Eclonia, que principalmente se da en las costas de Sudáfrica, o la Durbilia atlántica, que principalmente la obtenemos de las costas de Chile. Bajo esas formas de crecimiento y bajo las características que tiene cada una de ellas, podemos entender también su contenido de compuestos activos y sus factores agronómicos que nos van a ayudar a entender mejor el producto. No solamente es el tipo de alga, hay que saber también cuál es su proceso, si es un extracto clásico donde pasó un proceso de cocción, si es un proceso de congelamiento, que se llama un crioproceso, o es un proceso de prensado. Ahí, si el fabricante nos puede también ayudar en darnos información, la que nos puedan permitir de entender cuál es el contenido de estos compuestos, ¿no? ¿Qué contenido tenemos de ácido algínico? ¿Qué contenido tenemos de manitol? ¿Qué contenido tenemos de polifenoles, etcétera? Para también identificar qué tan alta es la calidad de este producto. O sea que si nosotros conocemos el proceso, tanto origen como proceso de extracción, entonces vamos a decir, esta sí la puedo usar. Sí, por ejemplo, hay productos que se fabrican a través de harina de algas. Ahí hay un proceso donde se añadieron bases y hubo un proceso industrial que pudo aminorar o disminuir el contenido de principios activos de esas algas. A partir de ahí todavía sufren otro proceso donde se les añade algunos otros compuestos y yo puedo encontrar un producto bajo la misma género o especie del alga a otro diferente, pero puede ser que el simple hecho del precio me llame la atención. Uno puede costar, por poner un ejemplo en sentido figurado, 10 pesos y el otro me puede costar 50. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Yo puedo decir, bueno, me llevo el de 10 pesos, al final es la misma alga. Sí, pero no necesariamente va el mismo contenido de principios activos que al final van a ayudar a que mi cultivo sea mucho mejor. Entonces esto, ingeniero Luna, de la cuestión de los bioestimulantes, y yo le cuestionaba hace un rato cuándo aplicarlos, ¿también tiene que ver con la etapa fenológica de tu cultivo? Exactamente, eso es muy importante, entender la etapa fenológica, bajo qué concepto los debo aplicar y cuál es el fundamento para entender cómo puedo aportar a que mi cultivo tenga las mejores condiciones posibles. En el caso de las algas marinas, obviamente si el efecto es aminorar los daños por temas de calor, temperatura, radiación, etcétera, pues tengo que irme previniendo bajo esas condiciones que se me van a presentar. Por ejemplo, entendiendo que aquí los meses más calientes es mayo y junio, tengo que hacer una aplicación preventiva al menos 3 meses atrás para que cuando vengan esas condiciones que van a afectar por las altas temperaturas, la planta esté mejor fortalecida y esté mejor adaptada a enfrentar esos procesos o esas condiciones que va a sufrir.
Esos pequeños detalles hacen la eficiencia Esos pequeños detalles son la eficiencia. Por ejemplo, yo no puedo aplicar un producto base algas ya bajo un concepto correctivo después de que ya sufrí una deshidratación, donde empiezo a ver abortos, donde empiezo a ver ya un efecto muy marcado de deshidratación de las hojas. Y el cómo aplicarlos es importante. Es importante, por eso lo comento. Hay que entender no solamente el contenido de la etiqueta, sino también qué otra información extra me puede dar el fabricante bajo esas características, cómo puedo adaptar mi mejor estrategia de manejo. Puede ser, ahí, perdón, puede ser que me recomienden solo aplicarlo vía suelo, vía foliar. Sí, hay que entender, por ejemplo, si es un cultivo obviamente de temporal, no lo puedo aplicar al suelo, hay que aplicarlo foliar. Entonces, bajo las características o bajo la concentración de ciertos compuestos, cada cuándo lo puedo aplicar, con qué frecuencia lo debo de aplicar. Si en el caso del aguacate, pues la rotación me da para hacerlo cada mes por el tema del equipo, entonces, ¿qué dosis debo aplicar para que en 2 o 3 aplicaciones vea un efecto positivo cuando las condiciones se presenten? ¿Qué, el uso de estos bioestimulantes, qué contrariedades pueden tener? Al inicio comentábamos que puede ser efecto contrario. ¿Quién con quién no se lleva? De estos que pusimos de ejemplos principalmente. No es que haya una relación de antagonismo como puede ser con los elementos minerales, simplemente hay que hacer estratégicos a la manera de seleccionar. Por ejemplo, si yo estoy tratando de combatir cierto estrés climático o cierto estrés biótico, ¿bajo qué conceptos puedo potencializar y hacer sinergia en el uso de mis bioestimulantes? Por ejemplo, puedo combinar un producto de aminoácidos rico en prolina o rico en ácido glutámico con un producto base algas también rico en manitol y rico en ácido algínico. En ese sentido, puedo potenciar el efecto. Eso bajo el conocimiento del producto. Hay otras características, por ejemplo, si yo compro un producto base algas extracto clásico, es un pH alcalino alto. Ahí simplemente la mezcla del pH con otros productos puede reducir No se llevan. puede reducir exactamente la eficiencia de los otros bioestimulantes. Puede ser que también, como lo menciono, ¿no? Un aminoácido con cierto tipo de aminoácidos a concentración alta respecto al resto del aminograma puede generar un efecto muy distinto a lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces, en ese punto hay que entender no solamente, repito, el contenido de la etiqueta. Si dice X porcentaje de aminoácidos libres, hay que saber qué tipo de aminoácido es, a qué concentración viene cada uno y a partir de ahí poder identificar en qué momentos me va a servir mejor. Que yo defino mi etapa. Ingeniero. Sí, pues nada más ahora sí, ingeniero Luna, a medida de conclusión, lo trascendente de llevar una estrategia en bioestimulación. Sí, pues yo voy a resumirlo así en 3 puntos. No, podríamos decir, el primer punto a entender es no mezclar por mezclar. En el tema de bioestimulantes, muchas veces el efecto sinérgico no se da de manera eh, inmediata o de manera garantizada el simple hecho de mezclar bioestimulantes. Hay que entender el concepto de cada uno de ellos y entender bajo qué etapa fenológica o bajo qué circunstancias de estrés me pueden servir mejor. El segundo punto, hay que ir a entender el producto más allá de la etiqueta. Muchas marcas tienen una información
muy vasta en su ficha técnica, hay algunas otras que no. Sí, que es más cortita. Entonces, en ese sentido, pues si el fabricante dentro de sus facultades nos puede proporcionar mayor información, pues va a ser mejor para entender el concepto del producto. Muchas veces ponen la parte mineral, pero no ponen la parte bioestimulante. Por ejemplo, en un producto con efecto al engorde o a la uniformidad de frutos, puede ser que un elemento como el potasio venga incluido en la etiqueta, pero ya el complejo bioestimulante no viene a veces mencionado o viene de manera muy vaga. En ese punto hay que entender si vienen vitaminas, si hay otros compuestos como enzimas, carbohidratos o alguna hormona, donde también podemos entender un poco el efecto que yo busco en el producto. Entonces, esa es la recomendación. Hay que entender un poco más de lo que nos dice la etiqueta. Y 3, la cultura de la prevención. No queramos entender al bioestimulante como el producto milagro que me corrige el problema, cuando este problema ya se me presentó, sino que el bioestimulante es el amigo o el ayudante que me va a estar auxiliando bajo un efecto de prevención, bajo una estrategia adecuada de la selección de estos mismos bioestimulantes en el momento indicado, bajo la dosis adecuada, en la etapa fenológica también adecuada, donde yo pueda generar la mayor eficiencia de estos productos. Entonces, estos bioestimulantes pueden ser mis aliados, pero también pueden ser mis enemigos. Puedo también adicionar un problema más por una mala estrategia. Okay. Entonces, en ese sentido también hay que platicar mucho, conversar mucho con nuestros proveedores, entender qué me ofrece de manera muy específica el producto, además de lo que me ofrece obviamente de manera general, lo que puedo leer en el folleto, que yo busco con el producto a manera de ya llevar un proceso estratégico a lo largo del ciclo bajo la calendarización de aplicaciones y la combinación con otros productos. Muy bien, ingeniero Luna, pues agradecemos tu disponibilidad, ¿verdad? De que nos puedan ilustrar con este tipo de temas. Ciertamente se habla mucho de bioestimulación, pero bueno, creo que abordamos temas importantes, ¿verdad? Y que tienen que ayudar a los usuarios del producto aguacate y tal vez de otros cultivos, de que pues, a través de estas capacitaciones, a través de podcasts, pues podemos llegar a formar más conciencia sobre el uso controlado de bioestimulantes. Pues agradecemos y a todos los que nos siguen también que podamos continuar con este tipo de eventos. Ingeniero. Sí, pues muchísimas gracias, ingeniero Luna, por la información, por la charla, maestro Cerna, y a toda la audiencia, ¿verdad? Y sigan podcasts. Muchísimas gracias. Muchas gracias.